Muy buenas tardes, compañeras y compañeros universitarios. Les saludo con mucho afecto desde el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero. En esta convocatoria que hemos realizado, además en esta serie de conferencias que durante este semestre se van a estar impartiendo desde el YEPA-IMA, desde la Universidad Autónoma de Guerrero, y que convoca a especialistas de la disciplina de la ciencia política y la administración pública, en el marco, como lo hemos subrayado también a lo largo de estos días, de estas sesiones, de las actividades de celebración académica por los 20 años de vida universitaria del YEPA-IMA como un proyecto educativo, pues al servicio de la sociedad, de nuestro Estado, y también, por supuesto, del estudio de nuestra disciplina, la ciencia política. En el día de hoy agradezco mucho la asistencia, la aceptación a esta invitación del doctor Fernando Barrientos, profesor de la Universidad de Guanajuato. Decirle que me siento muy contento con su aceptación, con la participación que ha establecido con el instituto. No es la primera ocasión que le tenemos en una actividad vinculada con la Universidad Autónoma de Guerrero y el YEPA-IMA. Hace unos meses tuvimos la destacada participación en los cursos que convoca el YEPA-IMA con la Asociación Mexicana de Ciencia Política, ese curso en donde se abordaron el estudio de la democracia, el estado de la democracia en América Latina, en coordinación, el doctor Fernando Barrientos lo impartió con el doctor Leonardo Morlino, profesor al que le tenemos un especial afecto desde nuestra facultad, es doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Guerrero. Hace 3 años le tuvimos presencialmente aquí en el instituto, justo en el contexto de la Escuela de Estudios Político Electoral, también convocada por la MESIP. En este momento, en esta conferencia del día de hoy, en el marco de nuestros 20 años de actividades académicas, vamos a escucharle con una conferencia justamente que aborda el Estado democrático en América Latina. Para ello también nos acompaña en este encuentro, a distancia, pero en este encuentro aquí en el instituto,
el doctor Secundino González Marrero, profesor de nuestra institución, fundador del DIEPA-IMA, que coordinará los trabajos de este encuentro y a quien le cedo el uso de la palabra para que pueda expresar un mensaje y también, por supuesto, presentar a nuestro invitado, a quien recalco, subrayo, mi agradecimiento, mi completa gratitud y, por supuesto, la disposición de establecer, como lo he dicho y lo seguiré diciendo, una relación de colaboración desde nuestro instituto con la Universidad de Guanajuato y con los proyectos de investigación que se realizan desde allá. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Doctor Secundino, le dejo el uso de la palabra. Muchas gracias, director. Me quiero sumar luego al agradecimiento al doctor Barrientos que ha expresado el director de DIEPA. Para nosotros es una magnífica ocasión de aprender, de disfrutar con la intervención del doctor Barrientos, y además en un asunto de especial atractivo, como es el estado de la democracia en América Latina. El doctor Barrientos es profesor de la Universidad de Guanajuato, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2, y es el editor además de la revista mexicana de análisis político y administración pública. Lo cual lo quiero decir porque nuestros estudiantes, los que están empezando ahora, en algún momento dado de su carrera, se encontrarán ante una Y en la que una de las ramas es administración pública y la otra es análisis político. De tal forma que, como le he dicho al director, sería bueno que se inscribieran en la página de la revista porque les mantiene informados de las publicaciones que en dicha revista se llevan a cabo. El doctor Barrientos ha trabajado, bueno, estudió, eso es la envidia criminal, estudió en Florencia, creo que con el doctor Leonardo Morlino, que como ha dicho el director, fue el primer honoris causa de la Universidad Autónoma de Guerrero y es uno de los grandes politólogos vivos. Fue presidente de la Asociación Internacional de Ciencia Política y yo, como le digo a veces a él en broma, le debo la vida porque su libro Cómo cambian los regímenes políticos me guió por el sendero de mi tesis doctoral, que estaba bastante perdido. Bueno, el doctor Barrientos, además de haber disfrutado de esa estancia en Florencia y el magisterio del doctor Molino, él mismo también es un académico muy connotado en el país. Sus áreas de investigación tienen que ver con los procesos electorales, tiene un libro sobre los organismos de gestión electoral, tiene que ver con el desarrollo de la ciencia política en México y en América Latina. Tiene algunos trabajos, como no podía ser menos, sobre la política en Guanajuato. Tiene un artículo publicado en la revista Reflexión Política con un título muy acertado, que es México 2020, una democracia débil y asediada. Por cierto, si ustedes, lo digo a los estudiantes, si ustedes ponen Fernando Barrientos en Google, lo primero que van a encontrar es una página donde pueden descargarse los artículos del doctor Barrientos, cosa que les recomiendo encarecidamente. Ha trabajado también sobre la segunda vuelta electoral. Como saben, al menos los que han tenido clase conmigo, yo lo he comentado con ellos, ha estado de manera recurrente discutiéndose en México la posibilidad de modificar el actual sistema de elección presidencial por uno de doble vuelta, por mayoría absoluta, si se quiere. Para ir al punto de interés, que es la intervención del doctor Barrientos, simplemente le reitero nuestro agradecimiento y espero que nuestros estudiantes y nosotros mismos también vamos a disfrutar de su charla. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas, alumnos, alumnas, docentes del IEPA de la Universidad Autónoma de Guerrero. Agradecer al doctor Adame Mesa por la invitación a charlar sobre el estado de la democracia en América Latina. Y bueno, agradecer la presentación y las palabras del doctor Secundino González, ¿no? En efecto, lo que vamos a tratar, voy a tratar de hacer más bien una presentación a manera de charla para que nos queden, digamos, más dudas
que respuestas, no tanto con la intención no digamos, de generar un conocimiento sólido, sino también dejar un espacio para las preguntas que seguramente tendremos, espero, al respecto. He denominado esta charla precisamente el estado de la democracia en América Latina y la he subtitulado con dilemas y contradicciones. Me voy a permitir hacer una presentación breve. La idea que tiene esta presentación precisamente tiene que ver pues, precisamente dónde estamos, ¿no? Y hacia dónde vamos. Pero en las ciencias sociales y sobre todo en la ciencia política, pues también nos preguntamos recurrentemente de dónde venimos, ¿no? Y eso es lo que me gustaría platicar con todos ustedes. Entonces, la pregunta precisamente que guía esta charla es ¿cuál es el estado de la democracia en América Latina? Tenemos muchos elementos históricos, ¿no? Recientes para hacer una valoración de dónde estamos y de dónde venimos, ¿no? Como sabemos, América Latina es una región que literalmente se democratiza hasta partir de los años 80, ¿no? Si bien hubieron intentos de democratización durante varios periodos después de la independencia o de los procesos de las guerras de independencias, estos procesos o estos periodos fueron muy, muy breves y de hecho en la segunda mitad del siglo XX en prácticamente toda la región latinoamericana se afirmaron regímenes autoritarios, los que se les denominó los autoritarismos militares, ¿no? Burocrático-militares. ¿Por qué razón? Porque estos eran regímenes autoritarios donde el ejército como institución toma el poder, ¿no? Ya no es solamente parte de la coalición gobernante, sino que es la institución la que toma el poder. En mayor o menor medida, con mayor intensidad en algunos casos, con menor intensidad en otros, lo que es un hecho es que la región no estuvo, digamos, desdemocratizada o no democratizada hasta finales de los años 70. Y en los años 80, 90 hay un proceso de democratización. De allí venimos. Por eso es importante recordar de dónde venimos y sobre todo recordar que en realidad no han pasado muchos años, ¿no? Es decir, estaremos cumpliendo en algunos casos 40, 30, 20 años, ¿no? En el caso de México, recordemos que hemos pasado 20 años de la transición. Probablemente la época que vivimos actualmente no ha dejado, digamos, observar la importancia que fue el fin el fin del régimen de partido hegemónico en México. Pero que nos ha dejado muchas preguntas abiertas aún, ¿no? Y muchas interrogantes. Y lo que sabemos es que también, y eso es lo que voy a tratar de explicar, en ese periodo de democratización también sucedió algo en el ámbito económico, ¿no? No solamente nos democratizamos, sino que también cambiamos de modelo de desarrollo o tratamos de cambiar de modelo de desarrollo, ¿no? Y cuando digo tratamos me refiero como sociedades, evidentemente lo llevan a cabo los gobiernos, pero después estas reformas de mercado, ¿no? Que son parte del modelo neoliberal, pues dejó insatisfechas a muchos sectores sociales y eso le abrió la puerta en diversos periodos, en diversas medidas, al llamado giro a la izquierda, ¿no? Pero ¿y luego qué sucedió? ¿Qué es lo que estamos viviendo, no? El giro a la izquierda, digamos, entró en declive, aunque habría que analizarlo con detalle, porque en realidad giros a la izquierda y giros a la derecha son parte de las democracias. O sea, las alternancias entre izquierdas y derechas son parte de las democracias. Simplemente que estos giros a la izquierda fueron relevantes, pues porque no se habían dado con la intensidad que se dieron precisamente, ¿no? Sin embargo, hoy tenemos un problema. Somos países en gran parte democratizados, ya veremos en qué medida, pero existe una alta desafección democrática. La gente cada vez más está insatisfecha con la democracia. Cada vez hay mayores indicadores que nos muestran, o cada vez los indicadores que miden la corrupción
nos señalan que la corrupción está presente, ¿no? Y está presente tanto en gobiernos de izquierda, de derecha, neoliberales, proestatales, etcétera. Entonces tenemos un problema. Ahí, probablemente eso le abrió nuevamente la puerta a los gobiernos de derecha, pero tampoco han sido eficientes, ¿no? ¿Cómo explicamos estos cambios? Han fracasado estos gobiernos de izquierda, están fracasando los gobiernos de derecha, es decir, porque la desafección está presente, ¿no? Y sobre todo, ¿qué alternativas tenemos? Miren, este es el estado de la democracia en América Latina a partir simplemente de una fuente. Hay varias, voy a tomar algunas. Esto es el Democracy Index que hace The Economist, ¿no? La unidad de inteligencia de The Economist, y nos señala que para el 2020 en América Latina solo existen 3 democracias plenas, la mayoría, 13, son imperfectas o defectuosas. Tenemos 5 regímenes híbridos en la región y hay 3 regímenes autoritarios. Esta es la situación de la democracia. Esto es probablemente lo preocupante. Es decir, tenemos más democracias imperfectas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios que democracias plenas. E incluso Chile, por ejemplo, ha entrado y salido de este ranking, ¿no? Es solamente un indicador, pero hay otros que más o menos nos muestran que esa es la situación del estado de la democracia en América Latina. Esto es lo que dice el Democracy Index en el 2020. Ahí está lo que miden, ¿no? Elecciones y pluralismo, gobernanza, participación política, cultura política y libertades civiles. Ahora, también hay que decir una cuestión. Este estado de la democracia en América Latina desafortunadamente no es extraño en el contexto mundial. Como sabemos, en los últimos 5 años, yo creo, la preocupación en las ciencias sociales, y en específico en la ciencia política, es precisamente la creciente desafección hacia la democracia, es decir, cada vez mayor insatisfacción con la democracia, y la creciente aparición de líderes no democráticos, ¿no? Y que atraen votos. Entonces, si bien esa es la situación de la democracia en América Latina en el 2020, ¿verdad? No ha pasado más de un año, el problema es que no estamos exentos, digamos, o no somos muy diferentes del resto del mundo, y eso es preocupante, ¿no? Parece ser que en el mundo hay digamos, como que la democracia se está haciendo hacia atrás, esperemos que no, pero esa es la situación. Ahora, voy a tratar de señalar algunas cuestiones teóricas muy rápidas. Uno de los grandes problemas que tenemos, incluidos los propios índices, es que cuando hablamos de democracia, estudiar la democracia es muy complejo porque el gran problema es que cada persona puede tener una idea diferente de lo que es la democracia, ¿no? Es más, probablemente en las encuestas de Latinobarómetro, cuando le preguntan a la gente, ¿usted está satisfecho con la democracia? Pues cada persona puede tener una idea muy diferente entre sí de lo que es democracia, ¿no? No importa eso, en el sentido de que a fin de cuentas tenemos alguna imagen, ¿no?, de lo que debería ser. Pero en el ámbito de la ciencia política, estos problemas conceptuales desafortunadamente siguen existiendo. Pero tenemos al menos algunos marcos teóricos que nos permiten, digamos, precisamente orientar el análisis, ¿no? Lo que sabemos esencialmente es que la democracia siempre es un concepto en disputa, o ha estado como un concepto en disputa, ¿no? Como decía Giovanni Sartori, la democracia es tanto una cuestión empírica, lo que es decir, como lo que mide Democracy Index, es decir, a partir de lo que esas personas deciden medir, pero también es un ideal. Entonces, no podemos separar a la democracia de lo que es empíricamente de lo que debería ser. Y esta tensión entre el sistema de valores, ¿no?, de lo que debería ser y lo que es, pues genera muchos problemas para el análisis. Históricamente hay un libro que ha sido, creo yo, en la ciencia política poco estudiado, de Talmón, que se llamaba La democracia totalitaria. Y Talmón decía que entre los siglos XVI, XVII y todavía hasta el XVIII, se fueron configurando 2 grandes corrientes o vertientes sobre la democracia. Uno le llamaba la democracia totalitaria y la otra la democracia liberal. Y decían, las 2 perspectivas tenían una idea
sobre la democracia. Las dos tenían como origen la libertad y la igualdad, ¿no? Que son el núcleo, digamos, moral de la democracia. Pero ¿cómo se operacionaliza? Pues para algunos la libertad solamente se puede alcanzar de manera colectiva, eso sería la democracia totalitaria. Por eso, incluso algunos gobiernos o sistemas de la segunda mitad del siglo XX se llamaban democracias, aunque eran regímenes no democráticos. El ejemplo más claro es la Alemania oriental, ¿no? Que se llamaba República Democrática Alemana, en contraste con la República Federal Alemana, ¿no? Porque tenían esta idea de democracia, que la libertad solamente se alcanzaba de manera colectiva. Mientras que la democracia liberal, que es la que hoy nos rige, es la que existe mayor aceptación, presupone que la democracia es un componente o está formada por individuos libres y espontáneos, que la política es un proceso de aciertos, errores, y que la democracia es un proceso esencialmente, no es un fin. Y eso es probablemente uno de los problemas que tenemos. ¿Qué otro problema tenemos digamos, que están en contradicción o que están en contraste constantemente? Uno de los problemas que tenemos cuando estudiamos la democracia son problemas de método, ¿no? El sociólogo Ulrich Beck dice, en las ciencias sociales persiste el nacionalismo metodológico. Cada comunidad epistémica en que diferente país va a tener una idea diferente de cómo abordar o estudiar la democracia, los conceptos, las ideas, los indicadores, etc. También es cierto que cuando estudiamos la democracia a veces tenemos problemas de que tendemos a adjetivarla, ¿no? Decimos, existe democracia solo si tal o cual cuestión está presente. Otro problema que tenemos ahora, eso es más contemporáneo, es que tenemos muchos datos, pero no los interpretamos y muchas veces no sabemos cómo interpretarlos. Entonces luego a veces queremos que los propios datos hablen por sí solos y esto no puede suceder. Por ejemplo, como sabrán ustedes, hace unas semanas el Latinobarómetro liberó la información de sus encuestas del 2020 y pues lo máximo que han logrado hacer es leerlos, pero no hay un marco interpretativo, ¿no? Entonces eso es precisamente lo que tenemos que hacer, sobre todo si estudiamos ciencia política. Y el otro gran problema ya tiene que ver con la cuestión que nos trae a esta charla, pues es que ¿cómo vemos a la democracia en América Latina? ¿Vemos cada unidad nacional que compone la región o vemos a toda la región en su conjunto? Porque esas lecturas van a ser diferentes. Probablemente si la vemos en cada país, encontremos efectivamente muchísimas diferencias, pero creo yo que, y eso es lo que se trata de hacer aquí, es tratar de ver a la región como una unidad, con tendencia a la homogeneidad. Por supuesto que América Latina no es homogénea, pero tenemos muchas características que nos hacen, digamos, comparados, no comparables, pues. Entonces, si nos vemos como una unidad, podemos ver las diferencias al mismo tiempo. Esto no voy a detener tanto. Lo que sabemos es que cuando estudiamos la democracia, en la actualidad, en las ciencias sociales, en específico en la ciencia política, nos estamos refiriendo a la democracia representativa, ¿no? Es la forma moderna de cómo se organizan los regímenes democráticos. Son representativos, hay separación de poderes, tienen diseños institucionales, etcétera, ¿no? Es decir, para no entrar en cuestiones de que si la democracia es el gobierno del pueblo, sí, pero ¿cómo lo operacionalizamos? Bueno, lo operacionalizamos con la representación y eso ya conlleva muchos problemas y dilemas. ¿Cómo entender entonces a la cuestión latinoamericana? Eso es lo que yo propongo y sobre esto van a ir las ideas. Ya lo decía yo hace rato, hasta los años 80 no solamente hay un proceso de democratización que inicia con el fin de los regímenes autoritarios, sino que también empieza un proceso de, digamos, de finalización o de desmantelamiento de la sociedad estadocéntrica, ¿no? En la cual el Estado era el centro del desarrollo político y económico. ¿A qué me refiero? Pues el Estado era también un empresario, el Estado no solamente regulaba, el Estado también incidía en los procesos políticos y económicos de manera decisiva. Pero ese modelo pues también tenía una lógica política que se basaba en relaciones verticales entre la sociedad, el Estado y el gobierno. Entonces pues eso también facilitaba, digamos, la presencia de los regímenes no democráticos.
Pero en los años 80 en todo el mundo, no solamente en América Latina, aparece el neoliberalismo y que tenía y que tiene todavía como algunos de sus elementos no son los únicos ni son los más amplios, pues la idea de que el mercado debería ser el motor de la economía y que el Estado no debía intervenir salvo que fuese necesario y entre menos, mejor, ¿no? Para algunos esto sigue siendo una especie como de mantra, ¿no? Evidentemente no ha funcionado así en todos lados, sobre todo no funciona así en los países que lo promovieron, pero en América Latina sí se trató de implementar de esta manera. Este cambio de modelo del fin de la sociedad estadocéntrica al modelo neoliberal, ¿no? Y probablemente hoy estamos en el post-neoliberalismo, como algunos le llaman, eh, tuvo como consecuencias, pues que sí se incorporaron los mecanismos que decía el neoliberalismo, pero pues redujeron las políticas del estado de bienestar, ¿no? Es decir, aquello que podía ser, digamos, como una red de protección para estos cambios, pues al mismo tiempo se debilitaron y en algunos casos, por ejemplo, los derechos laborales cambiaron, desaparecieron. Y eso generó también un debilitamiento, desmembramiento de algunos elementos propios de la sociedad civil como los sindicatos, las organizaciones, las burocracias y otros, ¿no? Quienes son más jóvenes probablemente muy difícilmente habrán visto una huelga, y me refiero a una verdadera huelga que detenga la producción, que cierre las calles, que el Estado y las empresas se vean realmente comprometidas. Hace muchos años que esto no sucede. Literalmente no hay una movilización de esa naturaleza que prácticamente signó la vida política de muchas naciones desde el siglo XVIII y una gran parte del siglo XX. Eso ya no existe. La gran cuestión es esta. Además de estos cambios, pues también hubo un proceso de democratización. Y este proceso de democratización ha tratado de explicarse con las teorías de la democracia. No me voy a centrar en esto para no quedarme. Pero bueno, sabemos que existen varias formas de transición de un régimen a otro. Ya decía el profesor Secundino, ¿no? Una de las obras del profesor Morlino tiene que ver precisamente de cómo cambian los regímenes políticos. Lo que sí sabíamos es que al menos un conjunto de teorías nos decían que de las transiciones podían suceder varias cuestiones. Podrían haber regresión, es decir, no porque un régimen político cambie significa que se va a democratizar, al contrario, puede incluso autocratizarse más, ¿no? Entonces podría haber una regresión. Podría haber un congelamiento de un régimen, ¿no? Que es lo que está sucediendo en algunos casos de América Latina. Se han congelado regímenes híbridos, esto es, regímenes que tienen prácticas autoritarias y reglas democráticas, o unas mejor que otras, etcétera, ¿no? La no consolidación de la democracia, es decir, democracias débiles, ¿no? Por ejemplo, o la consolidación de la democracia. Esto era lo que se pensaba que podía suceder. En América Latina, las cuestiones que los procesos de democratización, de transición, tuvieron resultados muy diferentes, ¿no? Muchas de la teoría de las transiciones esperaban, digamos, en gran parte había como una especie de optimismo, pues que casi todos los países se democratizaran, cosa que no sucedió así. Tampoco no todo el mundo lo esperaba así, pero existía como una especie de optimismo. En América Latina los resultados fueron muy diferentes o diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, como ya lo vimos al inicio, pues tenemos regímenes no democráticos y tenemos más regímenes híbridos y tenemos pocas democracias, digamos, plenas o consolidadas. El problema precisamente de que el estado de la democracia en América Latina sea o ofrezca resultados tan disímiles o que genere tanta incertidumbre de si somos o no somos una región democrática, ha abierto la puerta a un sinfín, bueno, no un sinfín, a muchas interpretaciones y muchos conceptos sobre la democracia con demasiados adjetivos, ¿no? Entonces, cuando no podemos atrapar, digamos, la densidad del problema político que implican este tipo de regímenes, ¿no? Hemos creado muchos conceptos y entonces ahí están algunos, ¿no? ¿Cómo se les han llamado a estos regímenes en América Latina que no son democracias plenas? Pues se les ha llamado democracias delegativas, populistas, de baja intensidad.
débiles, fatigadas, regímenes de autoritarismo electoral. Es decir, el hecho de que existan tantos conceptos en el mundo académico y en específico de la ciencia política para referirse a estos regímenes significa que tenemos todavía un gran problema enfrente, ¿no? Conceptual, y bueno, tenemos un problema propiamente de los regímenes en sí. ¿Cuáles han sido los resultados de las transiciones? Y esta es la segunda parte. Bueno, esencialmente debemos ser conscientes que sí tenemos democracias mínimas, en gran parte, ¿no? Con excepción, evidentemente, yo diría, del caso venezolano, el caso de Nicaragua y de El Salvador, pues que tienen problemas precisamente para consolidar las democracias o para ser consideradas democracias mínimas. Pero lo que sí es un hecho es que tenemos, las elecciones se han rutinizado, ¿no? Si las elecciones es una condición sine qua non para la democracia, pues eso podemos decir que existen. Es cierto, hemos tenido procesos de crisis, en un momento les voy a presentar algunos, pero al final de cuentas, todas las crisis tarde o temprano se han resuelto democráticamente. Los regímenes que se han mantenido sin democracia tienden a fracasar, y le pasó a Bolivia, le pasó a Chile, le ha pasado a Perú, le ha pasado a Paraguay, a Honduras y otros países, ¿no? También es cierto que tenemos alternancias, ¿no? El hecho de que hayamos tenido gobierno izquierda y ahora de derecha, pues es un ejemplo de que tenemos democracia, porque hay alternancias. La ciudadanía sigue votando. Una gran parte de la población en América Latina, los promedios de votación siguen siendo altos. Por supuesto que hay diferencias entre países, pero la mayoría de la población sigue votando. En algunos casos han habido alteraciones a los sistemas, sobre todo los presidenciales, ¿no? Algunos presidentes han tendido a querer reelegirse y eso ha generado inestabilidad, pero después aparecen procesos de estabilidad, ¿no? Probablemente los casos negativos y el más ejemplar sea Venezuela. Decía yo que ¿qué sucedió después de las transiciones? Pues que solamente pocos países siguieron la ruta, digamos, de una transición, primero de finalizar un régimen autoritario, entrar a la transición y luego consolidarse. Solamente pocos países siguieron estos caminos. En el caso de América Latina solamente sucedió con Chile y Uruguay, y en gran parte ahora con Costa Rica. ¿Cuál es el problema? Que también aparecieron lógicas de pluralismo irresponsable. Esto genera tensiones entre los sistemas políticos, y en muchos casos aparecieron democracias de fachada, ¿no? Es decir, democracias o sistemas políticos dominados por grupos de poder muy reducidos. ¿Por qué sucede esto? Pues porque aún viven y persisten herencias de regímenes anteriores, y estas herencias impactaron fuertemente los resultados de la democratización. Lo que yo estoy señalando aquí es que tenemos democracia mínima, pero falta aún la sustancia, nos falta espíritu democrático, nos falta un pathos democrático. Este es el modelo que les decía anteriormente, ¿no? Nos democratizamos, pero también cambiamos de modelo de desarrollo. Ahora voy a pasar a los datos. Una de las cuestiones de la democracia en América Latina es que tenemos una ciudadanía desconfiada y paradójicamente participativa, y tendiente a aceptar gobiernos autoritarios cada vez más. Esto nos dice el Latinobarómetro. Cada vez tenemos o gobernantes débiles o gobernantes populistas. Sabemos que uno de los temas contemporáneos de la ciencia política y de las ciencias sociales, probablemente los últimos 5 o 6 años, han sido el resurgimiento de los populismos. Aunque habría que decirlo, los populismos siempre han estado presentes, ¿no? Incluso hasta los gobiernos neoliberales eran populistas, ¿no? Fujimori, Menem, probablemente hasta Salinas, pero Fernando Collor de Mello u otros. El gran problema es que estas democracias no han logrado, digamos, en gran medida estabilizarse, sobre todo porque hay una incapacidad, digo yo, de comprender el sistema de pesos y contrapesos que son propios de las democracias y las repúblicas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, es muy raro, bueno, no es raro, es muy... no se entiende, por ejemplo, a veces la importancia de que existan gobiernos divididos, ¿no? Los gobiernos divididos es cuando la oposición es fuerte, pero la oposición debe ser responsable, y la oposición debe controlar al gobierno, así como cuando hay gobiernos unificados, pues los gobiernos deben ser responsables y, digamos, democráticos, pero eso no lo hemos tenido. Otro problema
y ya con esto voy terminando, es que pues hemos tenido unas democracias pues que han tenido procesos de inestabilidad derivados del modelo presidencial. Ahí estoy mencionando algunas de las eh, crisis de las presidencias interrumpidas. Recordar que el problema del presidencialismo es que casi todas las crisis de gobierno en el presidencialismo se convierten en crisis del sistema. No siempre ha sido así, pero esto, digamos, tiende a estar presente, ¿no? Entonces, desde los años 85 hasta 2021 han habido 24 presidencias interrumpidas, pero una cosa muy importante, la mayoría de todas las presidencias interrumpidas han sido, digamos, por medio de mecanismos democráticos, o renuncias o destituciones y juicios políticos. Podemos o no estar de acuerdo si eran válidos o no eran válidos, si a quién quitaron, a quién dejaron, etcétera. Lo que es un hecho es que, a diferencia de otras épocas, pues ya no hay tantos golpes de Estado, y los que han sido golpes de Estado han terminado regímenes pues con fracasados, ¿no? Luego estuvieron los giros a la izquierda. Me voy a adelantar rápidamente. Esto es con lo que quiero terminar. Este es el estado de la democracia actual visto desde una perspectiva diacrónica con algunos datos que nos ofrece el Latinobarómetro. El Latinobarómetro, como decía yo, le pregunta a la gente, a la ciudadanía, si está satisfecha o no con la democracia. Aquí yo estoy sumando los datos de poco satisfecho y nada satisfecho con algo satisfecho y muy satisfecho para tener un panorama, ¿no? Pero tampoco se mueve tanto. Veamos que precisamente cuando está terminando el fin de la sociedad estadocéntrica, también aumenta la insatisfacción o la desconfianza hacia la democracia. Es decir, si también está cambiando el modelo de Estado, también la democracia tiende a resentir esto, y ahí se observa, eso sucede entre el 97 y hasta el 2003. Pero después, cuando ya está incorporándose el nuevo modelo de Estado, la confianza tiende a subir, ¿no? La sociedad tiende a confiar en la democracia. Y ni siquiera la crisis económica del 2008, 2009, 2010 fue tan grave, ¿no? Es decir, no modificó radicalmente estas percepciones que la sociedad tenía hacia la democracia. Ahí en el gráfico estoy poniendo algunos momentos históricos relevantes en el contexto de América Latina. Evidentemente no son todos, ni probablemente los más importantes, pero sí son significativos para que nos demos cuenta en dónde estamos. Pero lo importante es que veamos, después del 2010, otra vez las democracias empieza a aumentar la desconfianza o la insatisfacción, y empieza a decaer la satisfacción y aumentar la insatisfacción. Lo que podríamos decir que hay una crisis del modelo, ¿no? Pero lo importante que yo les decía hace rato es que esa insatisfacción crece. Ya pasó en los gobiernos de izquierda, ya pasó el fin del modelo de la sociedad estadocéntrica, ya pasó. Ya ahora estamos con gobiernos de derecha, estamos en una crisis del neoliberalismo y la desconfianza sigue aumentando. Probablemente esto tenga que ver con algunas cuestiones que tienen que ver precisamente con lo que le exigimos a la democracia, ¿no? Desde los 80 hasta la fecha, en mayor o menor medida, estos regímenes en su mayoría, incluso hasta los no tan democráticos, tendieron a reducir la pobreza. Es decir, el cambio de modelo de Estado sí tuvo algunos efectos. Aumentó la desigualdad, ese es el gran problema, o no disminuyó la desigualdad. Pero lo que sí es un hecho es que los gobiernos neoliberales en la democracia no han sido eficientes, por ejemplo, en brindar condiciones de vida satisfactorias y estables. Y una de ellas es, por ejemplo, el empleo. Vean ustedes, por ejemplo, cómo el desempleo y el empleo y el desempleo aumentan y disminuyen. Y coinciden con los momentos de satisfacción e insatisfacción. No necesariamente, pero cuando aumenta el desempleo hay mayor insatisfacción con la democracia. Cuando disminuye el desempleo, aumenta la satisfacción con la democracia. Y viceversa, cuando otra vez aumenta el desempleo, hay insatisfacción con la democracia. Y solamente es un indicador, probablemente hay otros más. No probablemente, hay otros más. Es decir, la insatisfacción con la democracia sí parece estar relacionada con las crisis, pero relacionadas con la estabilidad, ¿no? No necesariamente con aquellas inestabilidades que los gobiernos han logrado, digamos, más o menos sortear. Finalizo, y sí es la última. ¿Cuál es la situación que ha generado esto? Esto es una teoría mía.
Lo que yo creo es que precisamente lo que tenemos ahora es que hay una lógica antipolítica. Es decir, como ya hemos tenido gobiernos de izquierda, de derecha, políticos de todo tipo, pues la gente ya está, digamos, muy insatisfecha, ¿no? Entonces ha aparecido la antipolítica, ¿no? Que en realidad la antipolítica es una forma de hacer política. El antipartidismo también está cada vez más fuerte y aparece pues cada vez más la corrupción y la ética de Robin Hood, como yo le llamo, ¿no? Es decir, eh, esta ética de Robin Hood es que pues, no importa que haya democracia si estamos resolviendo problemas, ¿no? Creo yo que lo que tenemos ahora es que tenemos una erosión de la democracia en la región, tenemos pocas alternativas políticas, tenemos sistemas de partidos altamente fragmentados, incluso en algunos países como Perú, pues los partidos literalmente están deshechos, por así decirlo, están poco institucionalizados o fragmentados, y esto le ha permitido la aparición de los neopopulismos o neoneopopulismos, que en realidad son los populismos antineoliberales, ¿no? Puede ser que esta percepción sea muy pesimista, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que podemos ver que uno de los problemas que tienen estas democracias es que no se han centrado, nos centramos esencialmente en transitar la democracia por la vía de las elecciones, en fortalecer las instituciones electorales, que la gente rutinizara o viera las elecciones como la única vía socialmente legítima y aceptada para acceder al poder, pero no hemos hecho a estados eficientes, ¿no? El ejemplo más claro es esto del desempleo, ¿no? Y las crisis. Es decir, tenemos democracias, pero tenemos estados con baja capacidad de resolver problemas. Y esto, consecuentemente, está erosionando a las democracias y abre muchísimas otras cuestiones. Puede haber pues élites, ¿no? O líderes no democráticos que pretendan resolver problemas de manera profunda y rápida, pero no de manera democrática. El ejemplo más claro puede ser, o ha sido, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Los estados de América Latina han sido, pues, con muchas diferencias, han tenido variaciones, perdón, en su capacidad de enfrentar este problema, y pues nos hemos encontrado con unas sorpresas, por ejemplo, sobre todo de baja capacidad del Estado de resolver y enfrentar este problema, ¿no? Tenemos un futuro incierto y oscuro. Yo espero que no, pero al menos en este momento la democracia, creo yo, no goza de muy buena salud, pero esperemos que esta salud se recupere, ¿no? Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias por esta excelente intervención, doctor Barrientos. Antes de darle la palabra a las preguntas, me deberían estar llegando, pero no me llegan, así que ya han llegado 5. Pero una, quería adelantarme, es que hemos vuelto a ver el viejo debate sobre el presidencialismo, ¿no? Que lo habíamos dado por muerto, pero claro, si uno, antes decía el otro día, si uno mira en el índice del The Economist, las 20 democracias que mejor están, 17 son parlamentarias. Es que realmente parecería, ¿no? Ya sabemos que correlación no es causalidad, pero en cualquier caso, parecería que yo creo que hay dos problemas endémicos. Uno es el diseño del régimen y otro es el problema de la recaudación fiscal. Es imposible que Guatemala, que recauda el 10% respecto del Producto Interno Bruto, o México, que recauda el 18%, es imposible así proveer de servicios a los ciudadanos. Hay una especie de promesa incumplida de las democracias latinoamericanas de proveer mejores condiciones de vida. No lo hace, simplemente. Si uno se vuelve al índice de democracia del Economist, la presión fiscal, los impuestos que recaudan las democracias más sólidas, también son muy altos. Entonces, parecería que ambas variables, la recaudación y el diseño del régimen, estarían afectando a este drama de la mala calidad de la democracia latinoamericana. Sí. No, y perdón, si me permite, simplemente coincido. En algunos momentos he señalado que
si vemos estos índices de democracia, los países más democráticos son monarquías constitucionales y parlamentarias, ¿no? O sea, no son repúblicas. Y que otra cuestión muy importante, en América Latina, eso no lo señalé en la presentación, pero sí lo tengo en otros textos, cuando transitamos a la democracia, la discusión sobre modificar el sistema, el presidencial, fue muy débil. Fue una discusión que se quedó en el ámbito académico, algunos sectores se trató, pero en el ámbito político no hubo grandes preocupaciones por rediseñar el andamiaje institucional que permitiera gobernar mejor las democracias. Y entonces venimos arrastrando este diseño institucional. Hay algunas perspectivas que señalan que el presidencialismo no debería ser un problema, ¿no? Pero es cierto que algunas cosas nos dicen esto. La única democracia altamente industrializada presidencialista es la estadounidense. El resto son parlamentarias o son monarquías parlamentarias. Entonces yo sí creo que hay un problema con el presidencialismo, aunque hay algunas perspectivas que dicen que no. Pues muchas gracias. Ya tengo la lista de preguntas. Una estudiante, Mauri Noemí, pregunta si considera que la táctica del gobierno actual en el país va en la dirección correcta. Es una pregunta compleja. Yo creo, es que el problema del actual gobierno es que, pues sí, es un gobierno populista, desde el punto de vista, ¿no? Pero los populismos tienen una característica que es que tratan, y no es de este exclusivamente, tratan principalmente de saltarse los mecanismos de control horizontal que hacen a las democracias estables. Y esto entonces genera un problema, porque puede ser que saltarse los mecanismos institucionales de control horizontal para resolver problemas para muchas personas sea, digamos, el fin, justifique esto, pero en realidad erosiona la democracia, y creo yo que eso es lo que está pasando. El problema con el actual gobierno puede ser también una percepción evidentemente personal, tiene que ver con que al menos, mi punto de vista es que yo no veo algo novedoso respecto a las políticas, ¿no? Probablemente sean los años, pero cuando yo veo a este gobierno veo como un salto hacia atrás, ¿no? Es decir, las mismas políticas, por ejemplo, de redistribución directa del ingreso, no es muy raro en otros gobiernos de hace algunas décadas, o las grandes obras, ¿no? Faraónicas, pues es como pensar en la época del partido hegemónico. Evidentemente los tiempos son diferentes. Lo que sí es preocupante desde mi punto de vista, y que no es exclusivo de este gobierno, es el acercamiento que ha tenido con el ejército. Porque este acercamiento, que solamente lo pongamos en sus tres grandes construcciones emblemáticas, ¿no? El Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto, además de haberlos puesto en las aduanas, a mí me parece muy peligroso, no porque desconfiemos del ejército, sino porque los está poniendo precisamente en los sectores en los cuales se pueden politizar. Y es como poner, como decían las abuelitas, o como dice el sentido común, poner jitomates buenos con jitomates malos. O sea, nada nos dice que no puedan corromperse o distorsionar sus fines. Pero más allá de esto es que lo están poniendo de nuevo en el ámbito de la discusión pública y política. Y esto sucedió también en Bolivia, ¿eh? Evo Morales hizo lo mismo. Ahora hay muchas diferencias también. También lo hizo Bolsonaro en Brasil, lo está haciendo. Es utilizar al ejército como un brazo del gobierno para implementar de manera intensiva políticas públicas para saltarse los mecanismos institucionales de control. A mí me parece que eso es un poco peligroso porque entonces puede politizar las Fuerzas Armadas. No en todos casos ha sucedido. No ha sucedido hasta ahora en Brasil, a pesar de que sí están allí rondando. No sucedió en Bolivia a pesar de todo, ¿no? Pero recordemos que uno de los líderes que asusó la renuncia de Evo Morales del conflicto electoral no fueron actores civiles, sino fueron actores militares. Entonces, esa parte sí me parece peligrosa de este gobierno. Es cierto, los populismos tratan de implementar políticas públicas de manera intensiva con tal de resolver problemas en el corto plazo.
Puede ser que lo logren con el corto plazo. El problema está en que esas políticas tienden a depender del líder y de la disponibilidad de recursos. Y probablemente tenemos ese liderazgo, pero el liderazgo tampoco, tenemos un liderazgo ya un poco, pues que no voy a decir algo que no sea cierto, no le quedan muchos años, no es como otros presidentes más jóvenes, pero más que nada no tiene muchos recursos. Por eso el discurso de la austeridad le permite redireccionar en aquellas políticas que este liderazgo considera importantes intensificar, pero no sabemos hasta qué punto esos recursos van a estar disponibles porque está descuidando otras áreas. Y entonces ahí es donde yo veo problemas, ¿no? Los grandes problemas es el acercamiento con los militares y este discurso de la austeridad con tal de redireccionar los recursos, pero que esos recursos no siempre van a estar presentes. Y eso llevó, por ejemplo, a la desaparición de los fideicomisos o la baja aceptación de los controles horizontales, que es muy importante para las democracias. Eso es más preocupante, más allá del liderazgo y de lo que diga o deje de decir, que eso es parte del folclore político, ¿no? Y muchas gracias. La verdad es que la mayoría de las preguntas, no la práctica totalidad, se refieren a las circunstancias específicas de México. De manera que algunos se preguntan si es una democracia exitosa, otros preguntan qué tipo de democracia hay en México, otros señalan o preguntan si existe el riesgo de retorno a un régimen autoritario. Esto sería, digamos, una síntesis de la... Hay una que no es sobre esto, quizás la podemos formular ahora, para luego darle más tiempo a vosotras, y es la que se considera que la alternancia del PRI a Morena se asemeja a la que hubo en el año 2000. Voy a empezar con esta para seguir con las otras que van de la mano. No, creo yo que no tiene nada que ver. La alternancia del PRI a Morena es parte del sistema de la democracia electoral, ¿no? El que haya llegado el PAN, el que ella haya permanecido con las dificultades que hayan significado, ¿no? Si hubo o no hubo fraude, yo creo que no hubo fraude, hay algunas perspectivas que dicen que sí, hay elementos para decir que no y hay algunos elementos para decir que sí, entonces, bueno, estamos en un dilema. Lo que es un hecho es que han habido alternancias y las elecciones libres, las alternancias en el poder, en el gobierno, son una condición de que existe democracia. Es lo que yo decía. Esta condición de democracia mínima existe en muchos países de América Latina y México no está exento. En este sentido, México es una democracia. Entonces, una democracia mínima al menos, una democracia electoral. Entonces, la alternancia del PRI a Morena no es algo diferente dentro de un contexto democrático, y yo creo que no se diferencia de la anterior porque la cuestión es que cuando llega el PAN en el 2000, está terminando 71 años de un sistema de partido hegemónico. Eso es muy diferente. El gobierno del PRI del 2012 al 2018 era muy diferente, ¿no? No solamente por el tipo de élite, sino incluso hasta las políticas públicas que implementan, y además no son los mismos controles ni las mismas prácticas, ¿no? Entonces es diferente. Probablemente la cuestión es aquí el discurso que el gobierno o las élites actuales que están en el gobierno tratan de crear, ¿no? El imaginario colectivo, decir que es una cuarta transformación, por ejemplo, ¿no? Pero es un eslogan, o sea, y un eslogan que ha tenido éxito, hay gente que le llama así, pero simplemente es parte de las alternancias. Y la otra cuestión es que es evidente, y eso es cierto, que es el primer gobierno de izquierda. El problema, digamos que ¿cómo llamarle? El pecado original de la transición a la democracia en México fue que fue impulsado por fuerzas de izquierda, pero terminó siendo capitalizado por la derecha, ¿no? Es decir, la derecha lo rebasó, y lo rebasó con un candidato, pues, populachero, no populista, ¿no? Vicente Fox, digo, ahora ya está un poco, pues, ya fuera del ámbito, salvo que las cosas que dice, pero era un líder muy carismático en ese momento, pero era de derecha.
Y pues probablemente la izquierda, no probablemente, la izquierda siempre quedó, digamos, de una manera muy coloquial decirlo, digamos, no satisfecha con que los impulsos, sí, pues las acciones que habían hecho en años anteriores, décadas anteriores, para cambiar el sistema, lo haya capitalizado la derecha, aunque hay que reconocer, no es que el PAN simplemente haya recibido la pelota y anotado, ¿no? No estaba de cazagoles, hablando en lenguaje de fútbol, no, también el PAN tenía un espíritu democrático, de hecho desde hacía décadas, y eso le funcionó. Entonces, para terminar o resumir, la respuesta es no, es diferente. El cambio de gobierno de Morena, del PRI a Morena, es simplemente parte de la alternancia. Y poco tiene que ver con la otra, ¿no? Que, o sea, en términos prácticos era una cuestión mucho más profunda. Ahora, si estamos o no estamos en una democracia, bueno, ya iniciaba yo hace rato con los datos del Democracy Index. México está considerado como un régimen defectuoso, una democracia defectuosa, perdón, porque tenemos elecciones, ¿no? Tenemos autoridades electorales, de hecho tenemos autoridades electorales hasta por todos lados, ¿no? Tenemos 32 órganos electorales estatales, uno nacional, un tribunal electoral federal con 6 salas regionales, cada estado tiene su propio tribunal electoral. Nuestra constitución, prácticamente el 40% de la constitución en las palabras, se refiere a las cuestiones electorales, la regulación de las elecciones y los partidos. Tenemos una democracia electoral muy densa y es un absurdo que nuestra constitución, más del 40% de la constitución, sea para cuestiones electorales. O sea, no, no debería ser así. Sin embargo, es así las élites políticas nos han llevado a eso. Entonces, sí tenemos una democracia electoral. Pero la gran cuestión es esta, como la que yo iniciaba. La democracia no solamente son elecciones. La democracia es, las elecciones son importantes porque sin elecciones no hay democracia. Pero si tenemos elecciones, la democracia son más cosas, ¿no? Tiene que existir una democracia responsiva, ¿no? Esto que se le llama, ¿no? Es decir, que responda a las necesidades de la sociedad. Y sabemos que México es uno de los países que tiene mayores índices de desigualdad, ya lo decía el profesor Secundino, México es uno también de los países que menos recaba impuestos. O sea, tenemos una sociedad, una élite económica que se beneficia de los huecos que tiene el Estado para no pagar impuestos y por lo tanto el Estado termina siendo ineficiente en esta parte. Tenemos corrupción en prácticamente todos los sectores de la sociedad, pero yo creo que el problema más grave y que más allá de las cuestiones políticas puede poner en riesgo y está poniendo en riesgo la democracia mexicana es el crimen organizado. La idea que decía Max Weber de que el Estado es el monopolio legítimo de la violencia, prácticamente en México no existe. Hay zonas y estados enteros donde el crimen organizado impera. En el estado en el que yo vivo ahora desde hace algunos años y donde ya he hecho mi vida, cuando yo llegué a este estado, era un estado extremadamente pacífico y era una cosa muy interesante porque tenemos a Jalisco muy cerca, Michoacán muy cerca, y entonces ahí se aparecía todo el norte, ¿no? Sonora y Sinaloa, Guerrero desafortunadamente, y de repente en muy pocos años vimos cómo el Estado empezó a perder la capacidad de imponer el monopolio legítimo de la violencia. Hoy prácticamente muchos gobernadores, o gobiernos más que gobernadores, están supeditados o son prácticamente inocuos o no pueden hacer nada ante el crimen organizado. El crimen organizado ya tiene controladas una gran parte de las zonas del país y eso es muy preocupante, ¿eh? Eso es un gran problema de la democracia y eso desafortunadamente no lo resuelven las elecciones. Podemos tener alternancias, podemos tener cambios de partidos, podemos tener partidos de izquierda, de derecha, etcétera. Pero si no nos centramos en fortalecer las capacidades del Estado para brindar seguridad, que esencialmente para eso se crea el Estado, entonces nuestra democracia pues, fácilmente puede degradarse más de lo que ya está. Muchas gracias. Ha llegado una última pregunta. Vamos bien porque estamos, digamos,
cumpliendo la hora que se suele decir que deben durar este tipo de conferencias, pero no quisiera dejar en el tintero esa última pregunta que plantea cuáles son los argumentos para definir al actual gobierno como populista. Bueno, el populismo, hay que decirlo, voy a responder en tres partes. Primero, el populismo es un concepto muy difícil de caracterizar, y no me refiero a ahora, siempre ha sido. El pensador Isaiah Berlin lo llamaba el zapato de Cenicienta, ¿no? El complejo de Cenicienta. Él decía que podemos tener un concepto ideal típico, ¿no? Con las características que hace al populismo, y nunca encontrarlo en la realidad, porque cada experiencia histórica, empírica, va a ser diferente y no encontraremos jamás aquel populismo que se adecua a este zapato, ¿no? A esta idea ideal en el zapato de Cenicienta, ¿no? Esa es la primera cuestión. Segunda cuestión, si revisamos la literatura contemporánea, últimamente han aparecido muchísimos libros sobre el populismo, muchísimos artículos sobre el populismo, y probablemente diga una barbaridad, pero creo que no. Casi todos dan una definición diferente de lo que es el populismo, y estiran el concepto de una manera que a veces no sabemos de qué están hablando. El populismo es muy sensible al contexto, esto es muy importante. No es lo mismo ser populista en un régimen democrático y con buena capacidad de resolver problemas, es decir, un Estado eficiente, a ser populista en un régimen no democrático y con baja capacidad de resolver problemas, es decir, un Estado ineficiente. El ejemplo más claro es Obama, ¿no? Obama, en determinado momento le preguntaron si él era populista y dijo, sí, yo soy populista. Si ser populista es ver por la gente, por el pueblo, yo soy populista. Y así subsecuentemente. Entonces, tenemos un problema conceptual. Sin embargo, este problema conceptual, a pesar de todo, existen algunas características que están presentes en todos los populismos, y esto coinciden, a pesar de todo, la literatura. Y el primero es el liderazgo, para empezar. Y este liderazgo que prescinde de las mediaciones, o trata de prescindir de las mediaciones. Se monta sobre un movimiento. Y segundo, tiene políticas altamente intensivas, ¿no? Es decir, el populismo trata de comunicarse directamente con la idea de pueblo, no sabemos exactamente a qué se refiere, y una cosa muy importante, los populismos tratan siempre de incorporar aquellos sectores que un modelo de desarrollo previo ha dejado excluidos. Entonces siempre hablan de los otros y su relación con ese pueblo que ha sido excluido, y él que es el representante de esos excluidos. La tercera cuestión, el actual gobierno de López Obrador tiene todos estos componentes, con la única cuestión que yo veo aquí diferente. A diferencia de otros populismos que podían identificar a los sectores excluidos y hablar en su nombre y decir yo los estoy integrando, que podían ser los campesinos, los obreros, las clases urbanas, los estudiantes, etc. Hoy esos sectores son altamente heterogéneos. No sabemos a quienes excluyó, por ejemplo, el neoliberalismo y que ahora López Obrador quiere incluir, porque excluyó a muchas personas o incluyó a muchas personas. Entonces, por eso su discurso a veces parece contradictorio, a veces se dirige en contra de unas personas y en contra de otras. Por ejemplo, a veces esto raro, ¿no? De hablar en contra de las clases medias, por ejemplo, ¿no? Cuando las clases medias fueron su principal voto duro. O sea, ese es el problema de este populismo. Repito, tiene todas las características mínimas, evidentemente tiene otras características diferentes al resto de los populismos, pero probablemente el problema que tenga es ese. No sabemos cuál es su base de apoyo. Si nos damos cuenta, por ejemplo, muchos populismos anteriores a los contemporáneos tenían un movimiento que más o menos lograba institucionalizarse, ¿no? Es decir, el populismo siempre tiene la idea del movimiento, ¿eh? O sea, nunca va a hablar de institucionalización, va a hablar siempre del movimiento vivo. Lo estamos viendo, ¿no? Hacen un uso intensivo de mecanismos de democracia directa, pero si nos damos cuenta, por ejemplo, López Obrador no ha sido muy exitoso, ¿eh? Evo Morales, Hugo Chávez, Correa, por ejemplo, utilizaron a más de 3 o 4 veces instrumentos de democracia directa
para consultar a la población y salieron a votar en millones de personas, 30, 40 millones de personas. López Obrador no ha logrado movilizar más allá de 7 y fueron los que pasó con esta consulta. Y eso apenas porque también los otros partidos trataron de incidir en el resultado. De otra manera no lo hubiera hecho. Entonces sí tenemos un populismo, pero no un populismo tan fuerte como literalmente yo digo, hace un año pensaba. Hace un año mi perspectiva es que teníamos un populismo con rasgos autoritarios muy fuertes, con una probable tendencia a la regresión. Y creo yo que a pesar de todo, las instituciones han funcionado, porque hay que reconocer una cosa. López Obrador es un populista, pero no ha roto la ley, no ha hecho cosas fuera de la Constitución. Y si ha hecho algo así, los otros poderes lo han corregido o le han dado la razón, como sea, pero no lo ha hecho. O sea, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero ha sido así. Mi perspectiva actual con López Obrador es diferente a la que tenía hace un año. Pero no quiere decir que siga pensando que nos está llevando por buen camino. Lo que creo yo es que las instituciones han funcionado, con la excepción de lo que ya dije anteriormente. Mi preocupación con este gobierno, no digo mi preocupación, de muchas personas, yo coincido con ellas, es el acercamiento con las Fuerzas Armadas. Que esperemos simplemente sea una anécdota en nuestra historia y que no pase a mayores. Ojalá, pero hay veces que las cosas no nos dicen eso. Muchas gracias, doctor Barrientos. Antes de pasarle la palabra al director para que concluya con este acto, de nuevo agradecerle y decirle que ha sido una conferencia muy interesante, muy productiva para nuestros estudiantes y para nosotros mismos. Muchas gracias. Director. Muchas gracias, doctor Secundino, y también reiterar el agradecimiento al doctor Fernando Barrientos por esta conferencia, que es una invitación también, por supuesto, a tener una visualización de lo que está ocurriendo en América Latina, y cuando hacemos eso, pues también nos vemos al espejo y también analizamos con mayor énfasis pues los desafíos sociales, institucionales, las condiciones que se reúnen en nuestro país. Quizá por ello también las preguntas finalmente estuvieron centradas en el caso mexicano, y obviamente eso tiene que ver también con el grado de politización, de interés en lo que está ocurriendo en nuestra vida pública en México. Agradecerle al doctor Fernando Barrientos por este encuentro, decirle que además lo estaremos esperando aquí, seguro que en diciembre, en el contexto del Congreso Internacional de Ciencia Política que organiza la Asociación Mexicana de Ciencia Política, pues le tendremos aquí en el IEPA-IMA y podremos sin ninguna duda dar continuidad con esta dinámica de colaboración. Le agradezco muchísimo, y a todas las personas que han seguido esta transmisión, decirles que estará en nuestro canal de YouTube, y por supuesto también a nuestra comunidad de estudiantes, pues esta información, esta conferencia será útil en el desarrollo de nuestras asignaturas, de las clases. El doctor Secundino, que ha puesto énfasis en el análisis de los indicadores que pues miden la calidad de la democracia, pues obviamente que en esta información, en esta conferencia, pues encontraremos, como lo hemos visto ya, pues una riqueza de análisis. Muchas gracias nuevamente, doctor Fernando Barrientos, doctor Secundino. Fuerte abrazo a todas y todos ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buena tarde.